Hola, buenos días, ¿se me oye? Sí, se te escucha. Vale, ok. Bueno, pues nada, buenos días a todos los participantes. Eh, si queréis, podemos dar medio minutillo más para los retrasados, a ver si son capaces de incorporarse en este medio minuto que les vamos a conceder y comenzamos con la webinar. Bueno, una vez habiendo pasado el medio minuto de rigor, vamos a dar comienzo a la webinar. eh, Cuyo título es Cómo integrar la inteligencia artificial en tu organización. Antes de meternos en harina, sí me gustaría en un breve minuto presentar cuáles son los servicios bueno, quiénes somos, ¿no? ¿Qué es ATES, ¿no? Para aquellos que no nos conocéis, somos una empresa de servicios profesionales con ya más de 1.000 profesionales, 13 oficinas repartidas entre España principalmente y una oficina en Portugal, una facturación superior a los 80 millones, 4.000 clientes activos y en la capa técnica, que es la que nos ocupa hoy, ya disponemos de más de 350 profesionales. Dicho sea de paso, somos la novena firma de servicios profesionales a nivel estatal. Y dentro de las áreas que ofrecemos, bueno, pues toda aquella empresa que necesite cosas, ¿vale? Tanto en el aspecto del campo de la auditoría, en legal fiscal, tecnología, por supuesto, innovación, etcétera. Bueno, pues que sepáis que ATES de alguna manera intenta ofrecer estos servicios dentro de toda la cadena de valor. Y centrándonos en el centro de actividad de inteligencia artificial que cae del paraguas de tecnología, que es el equipo de alguna manera, el centro de actividad que yo lidero. Bueno, en mi caso, me presento, soy Unai Martínez, llevo trabajando en el área de la inteligencia artificial durante los últimos 14 años. Es una mochila dilatada, llena de experiencias, bueno, con muchísimos docenas de casos de éxito ya implantados en diferentes sectores, tanto industriales como de servicios. Actualmente tenemos activos 70 clientes y hace ya unos cuantos años desde la Comisión Europea se nos dotó de certificado a la excelencia como empresa líder en la implementación de soluciones de inteligencia artificial, que no es poco, sobre todo con los tiempos que corren. Y ya nos metemos en harina, con vuestro permiso, antes bueno, de intentar explicar, ¿no? Cómo abordamos nosotros la implantación de la inteligencia artificial en las empresas, sí me suele gustar compartir pues cómo entendemos cuál es el estado o cómo está el estado del arte actual respecto a la implantación de la inteligencia artificial en las empresas. ¿Vale? Y ahí me suelo agarrar mucho a este documento, a este informe que publicó a finales del año pasado el MIT. Hay otros informes también que siguen la misma línea ay, perdón, y el titular viene a ser el mismo, pero bueno, es un informe que me gusta bastante porque nos obliga a mirarnos en el espejo y de alguna manera empezar bueno, a girar el guión y empezar a abordar la inteligencia artificial de otro modo. En este informe lo que viene a decirnos es que 19 de cada 20 empresas que han implantado o habéis implantado inteligencia artificial de diferentes maneras en las empresas, pues no han conseguido retornar la inversión, ¿vale? 19 de cada 20 que viene a ser un 95%.
Es una cuestión lo suficientemente relevante como para subrayarla. ¿Esto significa que la tecnología no funciona? No. La tecnología funciona y bien en este caso. Evidentemente la inteligencia artificial tiene un techo cada vez más alto, porque esto da también infinitamente rápido, pero no es una cuestión tecnológica. No funciona por otros aspectos que luego más adelante ya tocaremos. Y agarrándome a este informe, sí me gustaría compartir este gráfico antes de meter bueno, cómo consideramos que las empresas debéis abordar, vamos a decir, la implantación de inteligencia artificial en las empresas. Y es un poquito traducir este informe del MIT al mercado actual, ¿no? En la línea temporal roja, bueno, tenemos la ventana de oportunidad, ¿no? El orden de magnitud de la ventana de oportunidad. En el escenario inicial, evidentemente, la ventana es muy grande, tanto en cuanto en la línea azul se refleja el número de empresas que hacen suya, abrazan, adoptan la inteligencia artificial. Dicho sea de paso, este gráfico no está pensado para inteligencia artificial, sino para tecnología en general. Entonces, al inicio son pocas las empresas innovadoras que empiezan a adoptar esta tecnología, por lo tanto, y siendo esta tecnología una tecnología disruptiva, que de alguna manera es transversal y afecta a toda la cadena de valor, pues la ventana sí, es muy grande, ¿no? Y a medida que hay más empresas que van adoptando esta tecnología, pues esa ventana de oportunidad se va estrechando. Es lógico, al final cualquier tipo de tecnología que se va comoditizando, que se va universalizando, que se va homogeneizando, que se va universalizando e industrializando su consumo, se va comoditizando de alguna manera, la ventana de oportunidad se reduce. ¿Vale? Actualmente pudiéramos pensar que este grado de consumo exponencial a la que nos está llevando el mercado a través de herramientas comerciales como puede ser un ChatGPT, un Copilot, un Gemini, un Claude, me da igual, nos podría llevar a pensar que estamos en el escenario del círculo superior, ¿vale? Donde ya prácticamente la tecnología está comoditizada, prácticamente el mercado ya está absorbiendo de manera genérica esta tecnología y por lo tanto la ventana de oportunidad se ha estrechado de modo que el mero hecho de comprar herramientas o licenciar herramientas deja de ser un diferencial. Ya no somos más competitivos por comprar N licencias de ChatGPT, eh, porque ya todos lo están haciendo. Claro, ¿qué pasa? Y esto ya lo uno con el análisis del MIT. Eh, eh, es cierto que el consumo de la inteligencia artificial se está universalizando, es genérico, pero dado que 19 de cada 20 empresas que están implantando, están adoptando esta tecnología, no consiguen retornarlo, nuestra lectura es que este círculo superior baja a la parte de abajo. Es decir, realmente la adopción real, la adopción retornable, la adopción donde la cuenta de la vieja nos sale bien, nos sale en verde, los números finales, se reduce a un 5% de las empresas. ¿Vale? Por lo tanto, la ventana de oportunidad sigue estando. Evidentemente no es como al inicio, donde las empresas innovadoras empiezan de alguna manera a adoptar esta tecnología, pero todavía a nivel sectorial hay una grandísima ventana de oportunidad siempre y cuando seamos capaces de adoptar, de transicionar hacia la aplicación y el consumo de una inteligencia artificial más intensiva, de manera sostenible, de manera ordenada, de manera escalable, de manera unificada, homogenizada. ¿Vale? Y es sobre lo que os quiero hablar hoy. Hoy no voy a hablar, si alguien está esperando una conversación sobre herramientas, sobre comparativas entre Cloud y Gemini, este no es el lugar. Aquí vamos a hablar de estrategia, ¿vale? Que quizás es un poquito lo que, bueno, quizás no, es lo que echamos de menos bueno, en la adopción de la inteligencia artificial en muchas empresas, ¿no? Le vamos a dar un ángulo completamente diferente, le vamos a dar un ángulo corporativo, estratégico, y vamos a hablar sobre qué metodología podríamos aplicar para que la rueda empiece a girar y de alguna manera la implantación de inteligencia artificial sí sea retornable y nos convirtamos en ese uno de cada 20 empresas que sí consiguen retornar de la implantación de inteligencia artificial. Por lo tanto, eh, ya lo voy adelantando, ¿no? Pero al final disponemos de ciertas herramientas que el mercado ha entendido y que ha abrazado, ¿vale? Tenemos la pala, tenemos el rastrillo, tenemos la regadera, tenemos la tierra, tenemos la semilla, ¿vale? Pero claro, lo que no tenemos es el conocimiento.
Entonces, cuando nosotros abordamos, las empresas abordan la implantación de inteligencia artificial sin ese conocimiento, sin saber cómo trabajar la tierra, los frutos tardan en llegar. ¿Vale? Entonces ya no es una cuestión tecnológica de qué herramientas dispongo para, a priori, convertir mi empresa en una empresa más competitiva. No se trata de qué herramientas dispongo, sino de cómo trabajo con esas herramientas. ¿Vale? Las empresas, en la actualidad, lo que está ocurriendo es que, bueno, la implantación de inteligencia artificial lo abordan desde un ángulo técnico. Y evidentemente la tecnología en este caso es el canal para llegar a un punto operativo óptimo, ¿vale? Pero tras de sí hay otros factores que influyen y mucho en que esta tecnología que implantemos como canal realmente sea retornable. Estamos hablando de personas, estamos hablando de procesos, estamos hablando de compliance, estamos hablando de muchos aspectos, ¿vale? Por lo tanto, primera reflexión, cuando hablamos de inteligencia artificial o de la implantación de inteligencia artificial en la empresa, quizás deberíamos salir de las conversaciones de café, quizás deberíamos salir de esa conversación de, jo, fíjate que la última versión de ChatGPT qué buena es porque hace esto, hace lo otro, o fíjate qué buena versión la de Copilot porque hace esto, hace esto otro. La conversación entendemos que no es esa, ¿vale? Tenemos que llevar la conversación de café a la conversación corporativa, en el órgano que corresponda, ¿de acuerdo? Orientado más a implantar una metodología, a implantar un procedimiento, de alguna manera, a profesionalizar la instauración y la transición a una empresa más cercana a un data driven. Por lo tanto, antes de hablar de tecnología, creo que debemos hablar de estrategia y probablemente la mayoría de las personas que estáis conectadas ya esa reflexión estratégica del negocio ya la habéis hecho y ya tenéis una hoja de ruta, unos retos que cumplir, ¿no? En los años venideros. Eh, ¿Y qué pinta la inteligencia artificial en todo esto, no? Entonces, quizás voy a intentar aterrizarlo a un caso de uso para que entendáis de qué estamos hablando, ¿no? Imaginemos, yo qué sé, pues una empresa que produce piezas de plástico, ¿vale? Para automoción, por ejemplo, y tiene definida una estrategia de aquí a 5 años. ¿Qué es lo que me gustaría ser de aquí a 5 años? Pues me gustaría ser una empresa que doble en volumen de facturación, pues porque hay una serie de previsiones a nivel de mercado que nos indican que, yo qué sé, que el sector de la automoción, bueno, pues se va a amplificar. Incluso vamos a internacionalizarnos a otros mercados porque entendemos que, bueno, pues que son países cada vez más desarrollados y el consumo de coches va a aumentar. Bueno, pues, como resultado del aumento exponencial de esta venta de turismos, pues evidentemente nosotros siendo economía indirecta vamos a vender más piezas de plástico. Vale, hasta aquí el análisis. Vale, entonces, nuestra pretensión es crecer a doble dígito dado que en 5 años queremos doblar la facturación. Y como resultado de esta visión más estratégica, pues disponemos de una serie de retos, ¿no? Pues vamos a invertir más en fuerza de ventas, por ejemplo, pues de alguna manera, entendiendo que el mercado va a demandar más, pues tenemos que estar en la calle, ¿no? Y encima, en paralelo, yo qué sé, vamos a montar una e-commerce para piezas de plástico de automoción, ¿vale? Y estos son dos retos que nos ponemos, entre otros, para llegar a ese escenario. Claro, estamos en el 2026, queremos llegar al escenario de 2031 y para eso ya tenemos una serie de retos dibujados en nuestra cabeza. Esa definición estratégica de hacia dónde queremos derivar el negocio. Y tenemos una e-commerce definida y bueno, tenemos intención de invertir más en personal para la venta. ¿Vale? Y aquí es donde entra la inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos para que la inteligencia artificial, dentro de esta estrategia, de alguna manera acelere? Es un acelerador, ¿vale? Pero no estamos hablando de la compra de herramientas de ChatGPT o de Copilot. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo alineamos la inteligencia artificial y la metemos de manera intensiva para que nos proyecte y nos acelere en, vamos a decir, en la implantación operativa, en la ejecución
de los retos estratégicos que hemos establecido en los órganos de comité de dirección. ¿Vale? Por ejemplo, en la parte de e-commerce, pues podemos al e-commerce, dado que es una herramienta, un canal de venta, pues le vamos a disponer de un buscador inteligente basado en inteligencia artificial para aquellas empresas que caigan en nuestra e-commerce puedan encontrar la pieza que necesitan de la manera más rápida posible. Bueno, no es un reto tecnológicamente complejo, pero está arraigado y está embebido, está integrado en la propia estrategia que está definiendo la empresa. O, o dado que vamos a amplificar, vamos a multiplicar los recursos disponibles para la fuerza de ventas, vamos a desarrollar una herramienta que ayude a la fuerza de ventas a prospectar mejor y de alguna manera a potenciar la venta cruzada a través de la analítica avanzada que podemos disponer gracias a la inteligencia artificial, una inteligencia artificial que está conectada directamente a nuestro ERP, a nuestro CRM. Ahí también la inteligencia artificial está directamente ligada, alineada con los objetivos estratégicos del negocio y con los retos establecidos. ¿Vale? Y el diálogo tiene que empezar desde ahí. Cuando hablamos de que la inteligencia artificial tiene un poder transformador, a este tipo de diálogo nos estamos refiriendo y no a la compra de licencias. ¿Vale? ¿Esto significa que no hay que comprar licencias? No. Licencias hay que comprar porque a nivel de productividad, de alguna manera, nos pueden catapultar a otro escenario. ¿Vale? Pero la compra de licencias no necesariamente va a ser lo que mueva la aguja de cuenta de resultados. No necesariamente. Entonces es importante identificar esos casos de uso estratégicos, estructurales, que van a servir para catapultarnos, para acelerarnos en, vamos a decir, en la transformación del negocio y que esté muy alineada, muy arraigada con los objetivos estratégicos. Una vez habiendo definido estos casos alineados con los objetivos de negocio, de aquí lo que nos va a salir es una hoja de ruta. Una hoja de ruta. Una hoja de ruta no deja de ser más que la traducción operativa de aquello que nos hemos imaginado que puede ser la IA en nuestra empresa. ¿Vale? Cómo operativamente hacemos que las cosas ocurran. ¿De acuerdo? Claro, para todo esto, la definición de estrategia, de aquí cae una hoja de ruta, suele ser interesante en aquellas empresas que tengáis la posibilidad y las que no por tamaño, por lo menos tenerlo muy en cuenta, empezar a montar un pequeño comité de datos y de inteligencia artificial. ¿Vale? Un comité de datos que de alguna manera se encargue de velar eh, porque esta hoja de ruta se ejecute. ¿Vale? Por descontado, esto también nos obliga a que la conversación se dé en el comité de dirección y que de alguna manera apartemos una parte del presupuesto para hacer que estos retos estratégicos, posiblemente, potencialmente acelerados a través de la inteligencia artificial, se les dote de un presupuesto. Es de cajón. Tenemos que hacer que esta hoja de ruta, de alguna manera, sea gobernable. El gobierno del dato. Tengamos unos procedimientos establecidos. Tengamos una serie de checkpoints, una serie de hitos en el tiempo que podamos chequear para ver si la hoja de ruta que nos hemos obligado a ejecutar se va cumpliendo. Tenemos que definir cuáles son los dominios de datos, los datos maestros. ¿Qué procedimientos vamos a establecer para la imputación de la información y para la generación de documentación para que de alguna manera toda esa información esté bien estructurada, esté bien estandarizada, homogeneizada, para que posteriormente la inteligencia artificial pueda encontrar el camino del dato que le estamos solicitando y el output que nos ofrezca sea de valor y obedezca a la realidad. ¿Cuáles son los controles de calidad que vamos a establecer? ¿Qué ocurre cuando un dato sospechamos que no es fiable? ¿Cómo vamos a empezar a tirar del hilo hasta dar con el error y arreglarlo? ¿Qué personas van a ser responsables de según qué datos maestros o según qué dominios de datos? Vamos a establecer cuáles son esos catálogos de datos, listados de datos maestros, ¿vale?
Un dato maestro es aquel dato que viene, que es pilar fundamental eh, y que obedece vamos a decir, a un segmento del negocio, ¿vale? Pero que en el tiempo, en principio, no varía, ¿vale? ¿Cuáles son esos datos maestros? ¿Y quiénes son los responsables? ¿Vale? Al final, que esta hoja de ruta que viene derivada de, vamos a decir, de estas inteligencias artificiales estructurales que hemos identificado y que están alineadas con la estrategia, ¿cómo hacemos para que ocurra? ¿Vale? Y para eso, en última instancia, esto nos va a llevar a la definición de un sistema, de un método de trabajo, ¿vale? Un sistema que nos sirva para industrializar, profesionalizar, de alguna manera, el plan de sostenibilidad, un plan sostenible de inteligencia artificial. Y las 19 de cada 20 empresas a las que no les retorna la inteligencia artificial es porque, desgraciadamente, han dejado de lado esta parte. ¿Vale? Necesitamos, finalmente, un sistema de control, un sistema de gestión de la inteligencia artificial. Y claro, esto va muy ligado a cómo entendemos la inteligencia artificial, porque sí se escucha mucho que las empresas entienden que el dato, sobre todo el dato, que es la materia prima sobre la que se nutre la inteligencia artificial, y entiendo que esto, bueno, pues, todos los oyentes lo tenéis claro, ¿no? El dato es un activo estratégico y todo esto oralmente queda muy bonito, queda chulo. Sí, pues para nosotros, para nuestra empresa, el dato es un activo estratégico y todo esto está muy guay. Eh, pero luego a nivel operativo, realmente estamos tratando el dato con el mimo, con el cariño eh, que viene derivado de realmente considerar el dato como un activo estratégico. Pues nuestra sensación es que no, porque al final lo que está ocurriendo en el mercado es que la lectura directa es, bueno, yo quiero un caso de uso lo más rápido posible y compro en herramientas para que los profesionales de mi organización empiecen a utilizar la herramienta. Por lo tanto, el diálogo estructural, el orgánico, el que importa, se ha dejado de fuera desde el inicio y a nivel operativo no se está demostrando que realmente el dato y la inteligencia artificial se estén considerando como un activo fundamental, un pilar estratégico dentro, vamos a decir, del el modelo de negocio que nos debería llevar a un crecimiento sostenible. ¿Vale? Por lo tanto, esta reflexión, bueno, me hubiera gustado, o sea, es una reflexión que llevamos compartiendo un tiempo ya en el mercado, pero el propósito de la webinar de hoy era darle un ángulo completamente diferente. Hoy no vamos a hablar de tecnología, creo que ya se ha entendido, ¿vale? Vamos a hablar de método. ¿Cómo hacemos para que esto ocurra? ¿Cómo hacemos para que de la estrategia salga una hoja de ruta de inteligencia artificial alineada con esos objetivos, esos retos de negocio? ¿Y cómo hacemos para definir un sistema que nos dé trazabilidad, nos dé control, nos dé gobierno? ¿Vale? Nos dé indicadores de medición para ver cómo de bien o mal estamos estableciendo, estamos ejecutando, estamos operativizando esta hoja de ruta. Algunos casos un poquito por entender la diferencia entre un quick win, ¿vale? Una ganancia rápida y una oportunidad estructural. ¿Vale? Estos son casos reales, ¿eh? Un quick win puede ser en una empresa donde, yo qué sé, ofrece, pues tienen ahí un pequeño gap a nivel de productividad, ¿vale? La parte de offering pierden cierto tiempo y quieren automatizar cierto proceso de offering, pues para ganar tiempo. Vale, ya está. Está guay, ¿eh? Y hay que hacerlo. Una cosa no quita la otra, ¿eh? Tenemos que, de hecho, hay que ir a esos quick wins en primera instancia, para de alguna manera la rueda empieza a girar y luego vayan cayendo el resto de oportunidades estructurales en el tiempo. ¿Vale? Entendemos que no tenemos que ir a lo gordiano, a lo nuclear desde el inicio, sino que es importante conseguir establecer unos pequeños mecanismos, unas pequeñas herramientas que funcionen, que sean un éxito, ¿vale? Aunque no sean aquellos casos que muevan la aguja de cuenta de resultados, ¿vale? Para que internamente, también culturalmente, empecemos a abrazar esta tecnología y entendamos que realmente si esta tecnología se prioriza bien, se jerarquiza bien y se serializa bien, funciona. Otro caso de uso puede ser generación de documentación para licitaciones. Bueno, pues,
una empresa industrial, una empresa de servicios que se presenta a ciertas licitaciones al cabo del año y bueno, pues le gustaría doblar el número de licitaciones a las que se quiere presentar. Bueno, ¿es nuclear? Pues bueno, depende también del tipo de empresa. Pues igual es una empresa que efectivamente su core es ese, ¿no? Es una empresa que da ese servicio de generar, de construir pliegos y memorias técnicas para sus clientes. En ese caso sí sería core y probablemente deberíamos derivar esta oportunidad al otro lado, ¿no? A la oportunidad estructural. Me estoy refiriendo más a un tipo de empresa que se dedica a otra tarea y de vez en cuando se presenta una licitación. Bueno, no es una oportunidad estructural, ¿vale? Pero puede acelerar ciertos procesos y de alguna manera, bueno, pues de hecho estamos obligados a meternos en este tipo de proyectos de inteligencia artificial, pues para seguir siendo competitivos, dado que el vecino de al lado lo está haciendo. Otro caso muy típico es el registro automático de pedidos en RP. Bueno, pues nos cae el PDF desde el correo electrónico y entonces esa tarea tan repetitiva y tan manual de descargar el PDF y coger todos los datos que hay en la factura o en la factura, perdona, en el pedido y introducirlos en el RP, bueno, pues ahí hay un ahorro de tiempo claro donde a través de sistemas de identificación de caracteres, sistemas de OCR, bueno, pues, y un automatismo, pues descarga el fichero, se lee lo que hay dentro y se registra en el RP a través de diferentes agentes. Bueno, es un automatismo que ahorra tiempo. ¿Vale? Está bien, pero no parece ser que sea estructural. Todo esto, insisto, dependerá de la tipología de negocio. Otras oportunidades más estructurales, y estos son casos reales, pues una empresa en una clínica dental, una clínica odontológica, ¿vale? Y aquí este caso de hecho está como muy ligado a un cambio de paradigma, a un cambio de modelo de negocio, ¿vale? Lo que quieren hacer es digitalizar su proceso de captación de clientes, ¿vale? Entonces lo que se va a disponer es de una herramienta web, donde si tú caes de alguna manera en este canal, el propio sistema te ofrece la posibilidad de sacarte una foto a ti mismo de tu boca y directamente te haga un prediagnóstico y te derive al profesional, bueno, pues, al mejor profesional posible. ¿Vale? Lo que puede parecer una predicción, y lo es, lo que es una predicción odontológica, realmente lo que busca detrás, el objeto de todo esto es amplificar, multiplicar, perdón, el funnel de venta, ¿vale? Exponencializar, multiplicar las oportunidades que pueden entrar a través de la página web. Y esto, bueno, estamos digitalizando la venta de alguna manera. Estamos saltando de una venta más clásica a una venta más digitalizada. Todo esto a través de la inteligencia artificial. Efectivamente, todo esto también afecta directamente al propio modelo de negocio, ¿vale? Porque si se aplica bien y se es capaz de atraer más público a la página web, todo esto debería ser directamente proporcional al número de personas que terminen consumiendo sus servicios. ¿Vale? Bueno, es una oportunidad estructural, ¿vale? Que va muy ligada a la estrategia que ellos tienen definida de crecimiento. Planificación de carteras de inversión. En este caso, no es tanto crecimiento, sino operatividad, ¿vale? Optimización en la operativa diaria. Estamos hablando de una empresa la empresa de transporte de energía eléctrica, ¿vale? Un proceso core que es, ya lo diré, levantar subestaciones eléctricas, ¿vale? Hay que levantar muchas subestaciones eléctricas al cabo del año. Vamos a decir, las fases de ejecución operativa están establecidas y son análogas las unas entre las otras. Bueno, ¿cómo hacemos para que, disponiendo de recursos finitos, aprovechar al máximo esos recursos y ejecutar de manera óptima bueno, la implantación de estas subestaciones eléctricas? ¿Vale? Es un proceso core. En este caso es un proceso core. No obedece tanto a criterios de crecimiento, sino de productividad, pero una productividad muy metida en el negocio que puede tener un impacto altísimo. ¿Vale? Por lo tanto, entendemos que esto es una oportunidad también estructural. Y configuración de máquina de prensado. Pues mira, este es un caso muy, muy, muy concreto. Es una IA que de alguna manera va embebida a una máquina muy concreta, que es la prensa. Estamos hablando del sector del aceite, donde metemos aceituna, pisamos, sale aceite.
¿vale? Y el objetivo es configurar a través del aprendizaje automático de la inteligencia artificial la propia máquina de prensado de manera que bueno, en cada pisada bueno, se balancee entre sacar más gotitas de aceite y además que esas gotitas de aceite sean de mayor calidad, ¿vale? Claro, para una empresa que produce aceite, este es un caso de uso nuclear que les puede ayudar muchísimo a crecer y que va muy alineada con sus objetivos estratégicos. ¿Vale? Pues un poquito por balancear y por ver, mmm, aunque no son dicotómicos, porque van unidos, ¿eh? Al final uno igual puede empezar por un quick win y luego saltar a una oportunidad estructural. ¿Vale? Sí me parece importante diferenciar qué tipologías de casos de uso se pueden identificar. ¿Y cómo lo hacemos? Es decir, estrategia, hoja de ruta, sistema. Vale, identificación de casos de uso, quick wins, identificación de casos de uso estructurales. Bueno, pues nosotros para eso tenemos un método validado en más de ya de 100 empresas del que me gustaría hablaros. Es un sistema, es una pequeña hoja de ruta establecida, operativamente funcional, que da sus resultados, ¿vale? Lo que nosotros hacemos es, en primera instancia, os enviamos un cuestionario, ¿vale? Un cuestionario de situación. Un cuestionario de situación respecto a digitalización y a IA. Digitalización, datos, IA, ¿vale? Donde, bueno, pues rellenáis una serie de cuestionarios que os enviamos, ¿vale? Con diferentes verticales de conocimiento, ¿vale? Estrategia, datos y gestión, ya lo veis ahí abajo, ¿eh? Infraestructura, talento y competencias, cultura y aceptación, proyectos estratégicos, ¿vale? Una serie de verticales de conocimiento que son interesantes de que cumplimentéis para que nosotros tengamos un primer fotograma de cuál es el estado de la situación. ¿Vale? Estado del arte empresarial, para a partir de ahí seguir abordando la metodología de la manera más detallada y más precisa posible. A partir de este conocimiento, lo que hacemos es acercarnos a las compañías y empezar con una primera parte inicial, que es la identificación de oportunidades. ¿Vale? Eh, es importante. Esta parte es clave cara a ir definiendo esta hoja de ruta y esta sistemática de gestión, porque dependiendo por dónde empecemos, la tasa de éxito será mayor o menor. ¿Vale? En base a una serie de criterios que luego ya os explicaré en breve, porque estoy viendo que me estoy alargando en el tiempo y no me gustaría dejarme nada en el tintero. ¿Vale? Entonces, nos acercamos allá y a través de una baraja de cartas, ¿vale? Donde hablamos de puntos de dolor, de debilidades. Algunas debilidades efectivamente están como muy alineadas con el negocio, con la estrategia, serán estructurales y otras serán puntos de dolor, bueno, más o menos intensos, piedras en el zapato, resolubles en el corto plazo, ¿vale? Que no son las que necesariamente nos van a llevar a un escenario de liderazgo, pero que son interesantes de acometer porque nos van a dotar de cierta aceleración, ¿vale? Entonces, a través de esta baraja de cartas, lo que hacemos es, en primera instancia, identificar puntos de dolor. Puntos de dolor o mejoras. Igual hay cosas que hacemos bien, pero se pueden mejorar mediante la implantación de inteligencia artificial. Es una conversación abierta, es una conversación creativa donde salen muchas cosas y muy interesantes. Y aquí es importante no quedarnos solo en el, vamos a decir, en la parte creativa, sino intentar poner foco y de esos 40, 30, 20 casos de uso que nazcan, intentar reducirlos, acotarlos a 6, ¿vale? Para intentar poner el foco ahí donde importa. Pero bueno, es una buena dinámica para saltar de la conversación de café que decía antes y a procedimentar una conversación e instaurar una conversación más corporativa y más industrializada, más formal, si queréis. Y después saltamos al cuadrante de priorización. Una vez que hemos identificado esas oportunidades, lo que hacemos es establecer, ubicar estos casos de negocio en diferentes zonas de una matriz. ¿Vale? Una matriz que contempla un total de 5 variables. Por un lado está el retorno de la inversión, un aspecto clave, es decir, esto cuánto me va a retornar. Intentamos, bueno, cuantificarla o por lo menos dimensionarla en orden de magnitud. ¿Vale? Evidentemente, cuanto mayor sea el retorno, pues mayor será mayor posición, más arriba estará posicionado en la jerarquía de posible inteligencia artificial implantable. ¿Vale? Luego otro aspecto tenemos dónde lo ubicamos en la matriz, si más cerca de un quick win o más cerca de una oportunidad estructural. ¿Vale? Ahí hay un diálogo muy de negocio.
Luego tenemos una tercera variable, que es ahí el botón, el circulito ese de colores que veis, naranja, verde y rojo, que viene a ser orden de magnitud del proyecto, que a la vez va muy ligado a la inversión que hay que hacer, que hay que cometer. Ahí lo que intentamos posicionar mejores son las pequeñas inversiones. En primera instancia, aunque lo gordiano esté, vamos a decir, en las oportunidades estructurales, lo que nos suele gustar es ir al quick win. ¿Ve? Algo rápido, en 2 o 3 meses ya tenemos algo implantado que funciona. ¿Vale? Porque de esta manera nos lo empezamos a creer. ¿Vale? Empezamos a creernos que realmente esta tecnología, si se aplica bien y con visión, funciona. Luego tenemos otra cuarta variable que es la F, FP, FM, FG, es la factibilidad. Factibilidad es, bueno, pero todo esto que nos hemos imaginado es implantable o no es implantable, ¿no? Tecnológicamente es viable o no es viable. ¿Vale? Ahí entran aspectos como datos. Yo puedo tener la ambición de implantar, yo qué sé, un chatbot que trabaja contra mi SharePoint, ¿vale? Pero en el SharePoint la información que tengo la tengo completamente desordenada. Bueno, pues igual primero tenemos que trabajar la parte de gobierno del dato, cómo empezamos a estandarizar bueno, la subida de documentación, a través de qué tipo de nomenclatura lo vamos a hacer, cuál va a ser el árbol de directorios y una vez que tengamos todo esto organizado ya nos lanzamos a la IA, ¿vale? Bueno, pues ahí el tema de la factibilidad muchas veces tiene que ver con nivel de digitalización y con el tema de la calidad del dato. Y luego, por último, perdón, la última variable sería la C, que es criticidad. ¿Vale? ¿Cómo de crítico es? ¿Cómo de grande es esa piedra en el zapato? ¿Vale? Para vosotros. Es decir, bien, todo esto está muy bien, pero yo quiero esto de aquí. Aunque sea una oportunidad que yo qué sé, no suele ser lo habitual, pero que un retorno no tan alto como otra oportunidad que hemos identificado y aunque a nivel de datos y factibilidad esté un poquito lejos, para mí es súper crítico. ¿Vale? Bueno, pues este factor también es importante. Y con esto ya lo que sacamos es un mapa de calor, ¿no? Por un lado, nivel de digitalización en el que os encontráis, nivel de digitalización real, y luego, bueno, esas oportunidades muy aterrizadas, ¿vale? Que ahora debemos jerarquizar, ¿vale? Aquí lo interesante es empezar a fijarse en esas oportunidades que están en la parte superior izquierda de la matriz. Esos quick wins, que nos lleven en 2 o 3 meses, insisto, a disponer de una inteligencia artificial enseñable, demostrable dentro de la casa, para que los incrédulos terminen por creérselo y se suban al tsunami de la inteligencia artificial, y superior porque, ay no, perdón, aquí hay un error, pero bueno, es superior. Ahí donde pone ROI bajo debería ser ROI alto, ¿vale? En cualquier caso, superior e inferior, lo mismo me da aquellas tarjetas, oportunidades que dispongan de un ROI, bueno, de un retorno a la inversión rápido. Por eso pone bajo, ¿vale? Que en poco tiempo recuperemos la inversión realizada, ¿de acuerdo? Esa sería un poquito la foto. Y a partir de ahí vamos jerarquizando. Esto significa que las oportunidades que establezcamos o ejecutemos inicialmente son las oportunidades estructurales, no necesariamente, pero sí son las que nos van a dotar de cierta velocidad, cierto arraigo dentro de la casa y a partir de ahí luego ya saltaremos a las oportunidades más estructurales que estén más alineadas con los retos establecidos en la estrategia de negocio. Y luego damos el salto al Business Model Canvas, ¿vale? No es el Business Model Canvas que probablemente la mayoría de vosotros conocéis, es un Business Model Canvas adaptado a proyectos, productos, servicios de inteligencia artificial, donde hablamos inicialmente del punto de dolor, evidentemente, qué problema queremos resolver. En la parte izquierda de la matriz, aspectos referidos al dato, ¿vale? Sobre qué fuentes de datos se va a nutrir la IA, qué tipos de datos, con qué tipos de datos va a trabajar, si van a ser bases de datos relacionales, si van a ser imágenes, si van a ser planos, vídeos, etcétera, y con qué variables vamos a entrenar el modelo, ¿vale? Imaginaos, yo que sé, que estamos levantando una solución de inteligencia artificial orientada al mantenimiento de maquinaria industrial, temas predictivos. Bueno, pues vamos a tener que decidir cuáles son las variables relevantes que nos pueden nutrir de cierta información de valor, de manera que los algoritmos que hay detrás puedan establecer ciertas políticas de predictivas con sentido, ¿vale? Bueno, pues velocidad, vibración, temperatura, presión, etcétera, ¿de acuerdo? Luego en la franja derecha tenemos aspectos más de negocio, valores económicos, retorno a la inversión, eh,
cuánto voy a mejorar, qué porcentaje voy a mejorar mi productividad y eso cómo se traduce en números. Valores en cliente, valores sociales, es decir, si yo que sé, levanto un sistema de servicio de asistencia técnica inteligente para dar un servicio más ágil a mis clientes, bueno, pues estoy mejorando la calidad del servicio, ¿vale? ¿Qué valor le aporto yo a mi cliente gracias a la implantación de esta inteligencia artificial? Y luego valores organizativos. Yo qué sé, pues si estamos levantando esta solución que hemos comentado antes de generación de pliegos, de generación de documentación, bueno, las personas encargadas a generar documentación, bueno, pues quizás sufran menos estrés, ¿vale? Y vivan mejor, ¿vale? Bueno, pues esos valores organizativos es interesante definirlos para ver, bueno, para predecir de alguna manera o vislumbrar qué efectos puede tener en las personas que dan el servicio. Y luego la parte superior, la parte más regulatoria, la parte más de compliance, temas de RGPD, temas IACT, nivel de riesgo de la IA que vamos a implantar, si es bajo, medio, alto, y sobre eso qué requisitos deberíamos cumplimentar, ¿vale? Y la parte ética, si hay algún aspecto ético reseñable que deberíamos subrayar. Vale, y con esto ya sobre los casos de uso, este Business Model Canvas se aplica sobre los casos de uso priorizados, ¿vale? Esos que retornan rápido y esos que de alguna manera son ejecutables de manera rápida, ¿vale? Y luego ya a medida que vamos, cerrando estos paquetes, se establecerán, se trabajarán más Business Model Canvas sobre otros casos de uso que vienen después. Y con toda esta información que recabamos en un diálogo bidireccional, donde nosotros somos muy proactivos, al final tenemos decenas de casos de uso implantados y sabemos lo que funciona, sabemos lo que no, ¿vale? Eh, todo esto se hace en una mañana, dicho sea de paso, creo que es interesante que lo sepáis, es decir, no estamos hablando de parálisis por análisis, estamos hablando de rápido, rápido porque esto va rápido, ¿vale? Se trata de estar en la frontera del conocimiento e ir a la última, ¿de acuerdo? Entonces, con toda esta información, lo que nos lo traemos a casa, al back office, y lo trabajamos con el equipo de negocio y con el equipo técnico. Cruzamos información, cruzamos conocimiento y, bueno, dentro de nuestro análisis hay un aspecto nuclear que es la matriz de priorización, donde además de las 5 variables que hemos contemplado vamos a decir, en el cuadrante que hemos trabajado en la dinámica presencial, introducimos más variables fruto de... a ver, esta matriz está construida gracias a la experiencia que hemos ido acumulando durante estos últimos 14 años. ¿Vale? Se le mete una serie de datos de un rango entre 0 y 1. Bueno, las variables contempladas en negro son directamente proporcionales. A mayor valor, mejor es la ponderación final. Las rojas son inversamente proporcionales y hay una azul que es neutra, que ahora no me voy a tener a explicar, pero que nos dan un número final sobre jerarquías, sobre priorizaciones de casos de uso. ¿Vale? Es una manera de validar o verificar, confirmar lo que ha salido en la propia dinámica presencial. En la mayoría de las ocasiones se confirma, puede ser que en alguna ocasión haya algún baile, ¿vale? Y consideramos un total de 15 variables que entendemos que son importantes antes de lanzarnos a ejecutar cualquier inteligencia artificial. Evidentemente, aquí al final hay una formulación, un algoritmo, no es inteligencia artificial, es una fórmula matemática que hemos ido ponderando, hemos ido mejorando a lo largo del tiempo y que está demostrando funcionar, porque de este modo lo que estamos asegurando es que cuando implantamos un caso, casi que nos estamos asegurando su éxito, ¿vale? Y para finalizar, eh, ya una vez habiendo hecho ese análisis, lo que hacemos es redactar una herramienta de trabajo, ¿vale? Una hoja de ruta, ¿vale? Esa hoja de ruta de la que hablaba antes, una hoja de ruta de inteligencia artificial, no solo de inteligencia artificial, sino también de datos, de gobierno, una sistemática, unas fases, unos checkpoints, ¿vale? Una herramienta de trabajo, no es un informe, es una herramienta de trabajo para que tengáis sobre la mesa y trabajéis sobre eso y empecéis a avanzar pasos consolidados, sostenibles, que os lleven a sistemas escalables, mantenibles y retornables, ¿vale? Ese es el propósito. Por tanto, una hoja de ruta apoyado por un sistema de gestión, ¿vale? Una herramienta de gestión, ¿vale? Esto es clave. Profesionalizar, industrializar la transición cada vez más intensiva hacia la inteligencia artificial a través de un sistema de gestión, tanto en cuanto este sistema de gestión obedecerá
a que la empresa entiende el dato como un activo estratégico real. Si no, las cosas no funcionan. ¿De acuerdo? Entonces, una herramienta de trabajo con sus checkpoints, con sus dashboards, con sus indicadores de medición, con su gobierno, con sus riesgos y alertas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y sobre esta herramienta de trabajo, formimos a los equipos y ganáis en autonomía y ya empezáis el camino vosotros solos. ¿De acuerdo? Y por mi parte, nada más. Sospecho que, bueno, ahí, no he dejado casi tiempo para las preguntas, pero evidentemente, a partir de ahora, cualquier pregunta, cualquier consideración, cualquier duda que tengáis, podemos aprovechar estos minutos para conversar. Dicho sea de paso, la aplicación de este método, porque es muy metódico, es muy objetivo, muy científico para que entendáis, está como muy trazado, muy medido y muy validado. Lo implantamos en empresa y en primera instancia, ¿y cómo puedo empezar? ¿Vale? A aplicar todo esto podemos dar talleres de trabajo para de alguna manera empezar a cubrir esa primera capa de la cebolla y empecéis a comprender cómo lo abordamos nosotros, cómo lo podríamos hacer y cómo podríamos empezar a caminar en este sentido. Por lo tanto, estos talleres están abiertos y cualquier empresa que tenga interés, bueno, aquí en el cuestionario que os acaba de levantar Joana, pues podéis hacer la solicitud o, bueno, si me gustaría, tengo interés en hablar con ella y su equipo y nos pondríamos en contacto con vosotros. Por mi parte, nada más que daros las gracias. Eso, quedo a la espera de si hay alguna pregunta o alguna consideración que queráis hacer para responderlo. Y ya está. Sí, una de las preguntas que justo teníamos en el chat, Unai, era básicamente cómo iniciábamos el proceso con PKF Test, ¿no? Entonces yo creo que es un poco lo que has comentado, ¿no? El taller que Vale, justo has pues eso. comentado. Ujú. Eso es empezar a trabajar el tema de los talleres y ahí nos vais a tener siempre como acompañantes. Eso es. Pues fenomenal. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación. Gracias, Unai. Nada, os enviaremos la grabación del webinar y nos vemos en futuras sesiones. Mil gracias a todos. Chao.